La sorprendente historia del caballo maltratado. Prepárate para llorar con su rescate. En un rincón olvidado de la vasta campiña, donde el sol apenas se atrevía a atravesar la densa niebla matutina, existía un rancho sumido en el abandono y el dolor. Allí, entre cercas corroídas por el tiempo y el eco de un pasado que parecía haberse disipado en el viento, vivía Luz del Alba, un caballo que desde su nacimiento había conocido solamente la crueldad y el maltrato. Sus ojos, una vez llenos de la inocencia propia de la juventud, ahora reflejaban la amargura de innumerables días de sufrimiento, mientras su cuerpo llevaba las cicatrices de golpes, descuidos y el constante paso de la indiferencia humana. La historia de Luz del Alba no era simplemente la de un animal maltratado, era el testimonio viviente de la lucha contra la oscuridad y la desesperanza. Durante años, el caballo fue confinado en un corral diminuto, rodeado de barrotes que no solo limitaban su movimiento, sino que también simbolizaban la prisión en la que su espíritu había quedado atrapado. Cada amanecer, cuando el rocío aún perlaba la tierra, y el silencio de la madrugada se mezclaba con el leve murmullo de la naturaleza, Luz del Alba despertaba en un ambiente desolado, sin saber que en algún recodo del destino se gestaba el milagro que cambiaría su vida para siempre. El rancho, ubicado en una zona rural casi olvidada, era escenario de paisajes de una belleza agreste, campos de hierba seca, caminos de tierra polvorienta, y árboles retorcidos que se alzaban como guardianes silentes del tiempo. Sin embargo, tras esa apariencia rústica, se escondía una realidad amarga. Los dueños del lugar, movidos únicamente por el afán de lucro y sin remordimiento alguno, habían sometido al noble animal a condiciones inhumanas. Día tras día, Luz del Alba soportaba el abuso, el hambre y el abandono, mientras sus heridas se acumulaban como cicatrices que contaban la triste historia de una existencia desvalida. A lo largo de esos largos años, el caballo había aprendido a desconfiar incluso del más leve gesto humano. Cada golpe, cada descuido, había erosionado poco a poco la esperanza que en algún tiempo hubiera podido habitar en su corazón. Las noches eran especialmente largas y frías, en las que el eco de sus relinchos se perdía en la inmensidad del silencio, y solo la luna, testigo inmutable, se atrevía a reflejar en su brillo la soledad de aquel ser. Las estrellas parecían indiferentes a su pena, y el cielo, inmenso y distante, no ofrecía consuelo alguno a quien hubiera sido olvidado por el tiempo. La rutina en el rancho era cruel y mecánica. Desde muy temprano, los obreros llegaban con la única intención de cumplir con sus tareas, sin detenerse a observar la tristeza en los ojos del caballo. Las órdenes se daban de manera fría y desalmada, y cualquier indicio de compasión era rápidamente aplastado por la dureza de la realidad. Luz del Alba se había resignado a un destino de sufrimiento, sin imaginar que el universo, en su infinita sabiduría, había preparado para él una transformación que desafiaría todas las expectativas. En medio de esa atmósfera de abandono, las cicatrices de Luz del Alba contaban historias de noches interminables, de golpes que parecían no tener fin, y de una soledad tan profunda que se palpaba en el aire. Su cuerpo, marcado por las huellas del maltrato, era un mapa de dolor y resistencia. Cada herida era un recordatorio de la injusticia, pero también, en el fondo, un tenue destello de la fuerza que aún persistía en su interior. A pesar de todo, había en su mirada una chispa que, aunque opacada por la tristeza, aún sugería la posibilidad de un renacer. El tiempo en el rancho transcurría lentamente, como si la misma naturaleza lamentara la pérdida de un ser tan noble. Los días se sucedían sin mayor novedad, y las noches se volvían testigos silentes del duelo constante entre la esperanza y el olvido. Sin embargo, en algún recodo del destino, las fuerzas de la compasión estaban a punto de intervenir, y el infortunio de Luz del Alba estaba a punto de recibir un giro inesperado. Fue en una mañana gris, cuando el cielo parecía llorar junto a aquel que tanto había sufrido, que se oyó por primera vez el murmullo de la esperanza. Un grupo de rescatistas, personas de corazón sensible y mirada firme, llegó al rancho con el propósito de rescatar a aquellos seres olvidados, movidos por la indignación ante la injusticia y por la firme convicción de que toda vida merece una segunda oportunidad.
Estos hombres y mujeres se adentraron en el corral con cautela y compasión. Los primeros instantes fueron de desconcierto para Luz del Alba. Al sentir las manos cálidas y cuidadosas de los rescatistas, su cuerpo tembló, como si despertara de un letargo prolongado. La limpieza de sus heridas, la aplicación de ungüentos y el tierno toque de aquellos que parecían comprender su dolor, encendieron en el caballo una reacción que había permanecido oculta durante tantos años. Era el inicio de algo que trascendería la mera sanación física. Era la señal de que, a pesar de las cicatrices profundas, la vida aún podía encontrar la forma de brillar con intensidad. La intervención fue rápida, pero cada gesto estaba cargado de una emoción contenida. Los rescatistas trabajaron con esmero, removiendo años de suciedad y descuido, y aplicaron cuidados que aliviaron, poco a poco, el tormento que se había acumulado en cada fibra del ser. Mientras tanto, en la lejanía, algunos vecinos comenzaron a asomarse con timidez, sin imaginar que lo que estaban presenciando iba a marcar el inicio de un milagro. Los murmullos de la comunidad se transformaron en un susurro de asombro, y en cada mirada se podía leer la esperanza de que, finalmente, la vida estaba a punto de cambiar su curso. Los primeros rayos del sol, tímidos y dorados, empezaron a iluminar el corral, derritiendo la penumbra que había sido testigo del sufrimiento. En ese juego de luces y sombras, las cicatrices de Luz del Alba parecían suavizarse, y por un instante, el caballo pudo sentir el cálido abrazo de la redención. La transformación, aunque incipiente, era ya palpable. El animal que había sido encadenado por el dolor comenzaba a mostrar signos de una vitalidad renaciente. Cada caricia, cada palabra susurrada por aquellos que se habían ofrecido a salvarlo, despertaba en su interior una energía olvidada, una fuerza que desafiaba el destino que le había sido impuesto. El ambiente en el rancho vibraba con la promesa de un cambio inminente. Los rescatistas, conscientes de que estaban presenciando algo trascendental, se entregaron a su labor con la convicción de que cada vida rescatada era una victoria contra la indiferencia. Los minutos transcurrían en un silencio cargado de emoción, y en ese lapso, Luz del Alba empezó a comprender que, por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de un futuro distinto se abría ante él. A medida que avanzaba la jornada, la historia del caballo maltratado comenzaba a tejerse en el imaginario de quienes, desde la distancia, presenciaban el rescate. Las miradas se encontraban, las manos se estrechaban, y en el ambiente se respiraba un aire renovado, en el que el dolor del pasado daba paso a la esperanza de un nuevo comienzo. La transformación de Luz del Alba era lenta y casi imperceptible para algunos, pero para aquellos que habían entregado su corazón a la causa, cada pequeño gesto era una señal inequívoca de que lo imposible estaba a punto de suceder. El sol se alzaba en el horizonte, bañando el rancho con una luz que parecía prometer un renacer inminente. Las sombras de la noche se disipaban, y en cada rincón se dejaba ver el resplandor de la posibilidad. Luz del Alba, aún debilitado por los años de abuso, parecía encontrar en ese nuevo día la fuerza para sobreponerse a las heridas del pasado. La transformación era ya tangible en el leve brillo que comenzaba a iluminar su mirada, en la forma en que sus pasos, aunque lentos, mostraban una determinación que nadie habría imaginado. Y así, en ese ambiente de silenciosa expectación, la historia comenzaba a abrirse hacia el clímax que cambiaría para siempre el destino del caballo y de todos aquellos que habían sido testigos de su sufrimiento. La esperanza, en su forma más pura, estaba a punto de desencadenarse en una fuerza revolucionaria, capaz de romper las cadenas del dolor y de transformar la oscuridad en una luz que desafiaba el tiempo. Mientras los primeros rayos del sol se colaban tímidamente entre las nubes, el ambiente en el rancho empezó a cambiar de forma sutil pero innegable. Los rescatistas, que hasta ese momento habían trabajado con una mezcla de cautela y compasión, se adentraron con renovada determinación en el corral donde Luz del Alba había pasado tantos años encadenado por el dolor y la indiferencia. Cada uno de ellos sabía que detrás de esas cicatrices se ocultaba un espíritu indómito, una fuerza que aún, pese a las inclemencias del destino, ansiaba volver a sentir la libertad del viento y la calidez del sol. En ese instante,
El silencio opresivo del lugar comenzó a ceder ante un murmullo de actividad y esperanza. Los rescatistas se movían con precisión, limpiando cada herida, aplicando ungüentos y vendajes, y hablando en voz baja, casi como si temieran perturbar la delicada quietud que parecía envolver al caballo. Con manos expertas y corazones generosos, comenzaron a reparar, poco a poco, el cuerpo maltrecho de Luz del Alba. Cada caricia y cada gesto se cargaban de una energía que, más allá de aliviar el dolor físico, empezaba a liberar algo en su interior, la chispa olvidada de una vida que aún podía renacer. El caballo, que durante tantos años había aprendido a desconfiar de los humanos, reaccionaba de manera sutil a esos primeros signos de ternura. Al principio, sus movimientos eran lentos y vacilantes, casi como si temiera que ese alivio fuera efímero, pero, poco a poco, en cada mirada se podía percibir un cambio. Sus ojos, antes nublados por el sufrimiento, comenzaban a reflejar destellos de una fuerza ancestral, como si, al sentir la calidez y la dedicación de aquellos que lo ayudaban, se despertara en él la memoria de un pasado en el que la libertad no era un sueño lejano, sino una realidad palpable. En el transcurso de la mañana, mientras el sol se elevaba con suavidad, la atmósfera en el rancho se impregnaba de una mezcla de aromas, el olor a tierra húmeda, el perfume sutil de las hierbas frescas que brotaban en algún recodo del lugar, y, de fondo, el inconfundible aroma de la esperanza renovada. Los rescatistas conversaban en murmullos entre ellos, reconociendo que cada vida que logran salvar es un pequeño milagro en medio de tanta adversidad. Y, en medio de ese esfuerzo colectivo, la figura de Luz del Alba comenzaba a emerger de la oscuridad que lo había envuelto durante tantos años. A lo lejos, algunos vecinos, que hasta el momento habían observado con recelo, empezaron a asomarse tímidamente por las ventanas y a reunirse en torno al corral. Sus rostros, marcados por años de resignación, se suavizaban al ver que el animal, a pesar de las cicatrices, parecía vibrar con una energía nueva. La comunidad entera, que había sido testigo silenciosa del sufrimiento de aquel caballo, se veía ahora ante la posibilidad de un renacer que iba más allá de lo físico. Era un despertar del espíritu, una promesa de que incluso en los lugares más oscuros, la vida puede encontrar la forma de reavivarse. El proceso de curación no fue inmediato. Las heridas, profundas y antiguas, tardaron en cicatrizar por completo, y en cada jornada se podía notar la lucha interna de Luz del Alba. Durante largas horas, el caballo permaneció inmóvil, como si cada caricia de los rescatistas despertara en él un torrente de recuerdos dolorosos. Sin embargo, también era evidente que, con el paso de las horas, algo cambiaba sutilmente. Su postura, encorvada por el peso del maltrato, comenzaba a enderezarse. Cada vez que se lo acariciaba, su aliento se hacía un poco más firme, y en el brillo de sus ojos se vislumbraba un destello de determinación. En medio de esos momentos de labor incansable, la atmósfera se impregnó de una sensación casi mística. Parecía que la propia tierra, testigo silencioso de tantas injusticias, se unía a la labor de los rescatistas. El murmullo del viento, que antes parecía llevar consigo el eco del abandono, se transformaba en una melodía suave y alentadora, como si la naturaleza misma quisiera decir: aquí, la vida puede renacer. Cada gota de sudor en el rostro de los rescatistas, cada palabra de aliento, se convertía en un himno a la resiliencia y a la capacidad de superar incluso las heridas más profundas. Luz del Alba, en ese entorno cargado de nuevas energías, comenzó a mostrar pequeños signos de cambio. Fue en una de esas tardes en las que el sol, ya en lo alto, derramaba su luz dorada sobre el corral, que el caballo, tras un largo momento de quietud, levantó levemente la cabeza. Sus ojos, que habían sido la ventana a un pasado de dolor, se abrieron de par en par como si, por primera vez en mucho tiempo, pudieran ver un futuro distinto. El primer relincho, suave y apenas perceptible, emergió como el preludio de una transformación que, aunque tímida, era la promesa de un milagro en ciernes. Los rescatistas, al notar ese leve cambio,
se detuvieron un instante para contemplar lo que parecía un signo de vida en medio del tormento. No eran solo gestos mecánicos, cada movimiento, cada suspiro del caballo, era una declaración de guerra contra la indiferencia. La comunidad, que se había ido acercando poco a poco, contenía la respiración mientras observaba con ojos llenos de esperanza. Algunos rostros se iluminaban con una emoción contenida, y en esos silencios compartidos se podía sentir el latido de un milagro que se aproximaba. En ese ambiente cargado de expectación, la transformación de luz del alba se volvió el centro de todas las miradas. Poco a poco, el caballo dejó de mostrar la rigidez que lo había caracterizado durante tanto tiempo, y sus movimientos, aunque aún lentos, se volvían más fluidos. Cada relincho se transformaba en una nota de una sinfonía que celebraba el renacer, y cada vez que una mano compasiva se posaba sobre su lomo, el animal parecía retroceder momentáneamente el reloj del sufrimiento. Las heridas, aunque todavía visibles, empezaban a cicatrizar con la fuerza del amor y la dedicación de aquellos que habían decidido luchar por él. La atmósfera en el rancho se había transformado en un crisol de emociones. El dolor del pasado y la promesa del futuro se entrelazaban en un solo momento, creando una sensación de unidad y de pertenencia que trascendía el mero rescate físico. En medio de este escenario, la historia de Luz del Alba comenzaba a ocupar un lugar especial en el corazón de todos los presentes. La lucha contra el sufrimiento se convertía en un símbolo de la resistencia del espíritu, y cada gesto de compasión se transformaba en una ofrenda a la esperanza. A medida que el día avanzaba, el rancho parecía renacer. La luz del sol, cada vez más intensa, bañaba el lugar con un resplandor que desvanecía las sombras del abandono. Los rescatistas, ahora conscientes de que estaban siendo testigos de algo extraordinario, continuaban su labor con una energía renovada. No había prisa en cada acción, porque sabían que cada segundo era esencial para liberar a aquel noble ser de las cadenas del dolor. El ambiente se llenaba de una mezcla de ternura y fuerza, y en cada mirada compartida se podía intuir que algo estaba cambiando, no solo en el cuerpo de Luz del Alba, sino en el alma de toda la comunidad. El eco de las historias del pasado se mezclaba con el presente, y en ese cruce de tiempos se podía sentir el murmullo de una nueva era que estaba por llegar. El sufrimiento acumulado se transformaba en una lección de resiliencia, y las cicatrices del caballo, aunque todavía marcadas en su piel, se volvían símbolos de la lucha ganada contra la adversidad. Cada caricia era una declaración de que, incluso cuando todo parece perdido, el amor y la compasión pueden reescribir el destino. Así, en la inmensidad de un día que parecía eterno, el rancho se convirtió en el escenario de un milagro silencioso. La transformación de Luz del Alba era ya más que una simple recuperación. Era el preludio de una historia que, en algún momento, se elevaría para desafiar las convenciones y tocar el alma de todos. Los rescatistas, con el rostro bañado en la luz dorada del sol, se miraban entre sí con la convicción de que cada vida salvada era una victoria contra la indiferencia, y en medio de esa lucha, el caballo, cuya historia había sido escrita en el lenguaje del dolor, empezaba a recobrar la esperanza. Con cada minuto que pasaba, la transformación se hacía más evidente. Los rescatistas notaban que el caballo ya no respondía con el miedo y la rigidez del pasado. Sus ojos, antes apagados, comenzaban a brillar con una intensidad que hablaba de una libertad redescubierta. La comunidad, que se había congregado en silencio alrededor del rancho, observaba con asombro cómo la posibilidad de un milagro se volvía tangible. Aquellos que alguna vez habían perdido la fe en la bondad del destino, ahora sentían que la vida aún tenía reservadas sorpresas capaces de sanar las heridas más profundas. En ese día de transformación, el rancho se convirtió en el testimonio vivo de que, cuando se abren los corazones y se permite que la compasión guíe cada gesto, hasta el sufrimiento más crudo puede dar paso a la redención. La historia de Luz del Alba estaba lejos de concluir, pues ese amanecer marcaba el inicio de un proceso de sanación que resonaría en cada rincón del pueblo y en el alma de aquellos que presenciaban el milagro. El eco de ese día, con su mezcla de dolor y esperanza, prometía ser recordado como el momento en que la oscuridad comenzó a ceder ante la luz,
y en que un caballo maltratado empezó a reescribir su destino con la tinta de la redención y el amor. Los corazones latían al unísono, y en cada mirada se dibujaba la certeza de que lo imposible estaba a punto de volverse realidad.